son buenos amigos, los dos nos conocemos desde hace tiempo y es un placer para mí estar aquí con todos vosotros. Os agradezco muchísimo que estéis aquí a esta hora, la verdad es que supone un cierto valor y supongo que muchísima motivación. Yo reconozco que cuando Javier Carballo me hizo esta propuesta tuve la tentación enorme de echarme para atrás, pero por otro lado, cuando me comentó de cuál iba a ser el entorno y cuál iba a ser un poco el leitmotiv, sí que consiguió motivarme. Y aquí lo que os traigo son un puñado de reflexiones y preguntas. Desde las ciencias sociales me pedían que yo hiciese un contrapunto a las brillantísimas exposiciones de los profesores Almarza y Puerto, que me han encantado. Y yo lo que traigo son reflexiones y preguntas. Y en este sentido recordaba y comentaba con Gonzalo Blanco, con el que hablé hace poco, acerca de que nuestra hija Inés, que tiene 1 año y medio, últimamente una de las cosas que más pregunta o que más dice es ¿esto qué es? Así con su media lengua, pero vamos, entiendo que es ¿esto qué es? Y que yo era la reflexión que me hacía después de leer sobre todo el artículo del profesor Almarza. ¿Esto qué es? Porque al del profesor Puerto he tenido el gusto de escucharlo solamente esta mañana. ¿Esto qué es? Entendiendo la pregunta ¿esto qué es? Como una pregunta que pide una descripción, pero también un saber estar y saber ser en el mundo, ¿no? Es un poco desde ahí, desde donde yo traigo mi reflexión. Y la quería hacer sobre 4 puntos. Quiero compartir con vosotros esta reflexión sobre 4 puntos. Un primer punto sería acerca de la teoría social que tan brillantemente ha presentado el profesor Almarza. Otro punto sería desde nosotros mismos, desde dónde nos miramos y desde dónde miramos a estas bienaventuranzas. Un tercer punto que a mí me preocupa y creo que a todos es el tema de la acción. ¿Qué hacemos o qué no hacemos que hace que estas bienaventuranzas sean posibles hoy en día? Y un cuarto punto al que inevitablemente llegué es qué pasa conmigo, qué pasa con cada uno de nosotros cuando hablamos de las bienaventuranzas y cuando hablamos de cómo vivir mejor juntos. Son estos 4 puntos sobre los que yo quiero compartir reflexiones y preguntas. ¿Qué es esto? Acerca del primer punto de la teoría social, de la teoría de las capacidades de Martha Nussbaum, aparte de agradecer el conocimiento de esta autora, que yo no conocía, ha sido realmente un placer encontrarme con ella y ver que está en la gran tradición de las filósofas feministas que desde los años 60 y 70 vienen haciendo de la teoría de los derechos humanos algo grande, algo complejo, si se me permite decir, pero algo mucho más grande y algo mucho más ajustado a nosotros mismos, a la humanidad. Quiero recordar que el feminismo de los años 70 en Estados Unidos, con autoras como Carol Gilligan, seguro que conocéis su libro La ética del cuidado, fue la primera que habló, o de Kate Millett, cuando habla en su libro Sexual Politics de lo personal es político, son toda una serie de mujeres que vienen introduciendo y hablando de una serie de cuestiones que estaban hasta entonces totalmente fuera del ámbito de lo político, de la teoría social, de lo que nos importa a todos, y que vienen por primera vez a cuestionar ese famoso sujeto de derecho universal que, como decía el profesor Almarza esta mañana, respondía a un hombre blanco de entre 20 y 40 años del mundo occidental, añado yo, y varón, añado yo, ¿no? Entonces, todas estas mujeres empezaron a poner esos contrapuntos de diferentes voces a los que no llegaba este discurso pretendidamente universal. Ella está en esta tradición y bueno, yo simplemente quiero traer aquí que, aunque sé que el profesor Almarza lo trata en su artículo, quizás esta mañana no ha estado muy visible, yo quiero visibilizar que es un aporte femenino. Es el aporte de todas esas cuestiones que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con lo invisible y que, traídas a lo universal, hacen o pretenden hacer de nuestro cómo vivir juntos algo muchísimo más enriquecedor. Pero es que además ellas, al hacerlo, desde el feminismo abrieron la voz de todos esos otros diferentes que tampoco estaban hasta entonces. Y surgieron movimientos como el Critical Race Theory, que no sé si conocéis, pero bueno, fue la crítica al derecho desde la raza, o la crítica al derecho desde el sexo, otras formas de, por ejemplo,
homosexualidad y demás. Es decir, el feminismo abre la voz de la diferencia en toda la teoría universal. Y yo, como decía al principio, solamente tengo que congratularme de haber conocido a una autora más que lleva a cabo esta forma de mirar. Y estoy encantada de haber conocido la teoría de las capacidades de Martha Nussbaum. Y mi contrapunto va en el sentido de que lo que me gustaría es que se radicalizase. Si se pudiese radicalizar, me digo yo, ¿sería posible poder radicalizar las teorías de las capacidades? Ella entra a las emociones, nada más y nada menos, ¿no? Su aportación es: quiero que las emociones, ese algo tan íntimo, tan alejado de lo que es la razón práctica, que es por lo que se supone que nos debemos de mover, las emociones tienen que estar dentro del discurso político. Y con las emociones surge el sujeto vulnerable. Y mi pregunta es, ¿cuando metemos a las emociones solamente sale la vulnerabilidad? ¿Las emociones no son también eso algo grande y positivo que saca no solamente nuestra parte frágil, sino nuestra parte de grandeza? ¿Nuestra parte enriquecedora? ¿Nuestra parte única? En ese sentido pensaba yo en si se podría radicalizar la teoría de las capacidades, porque me resulta algo rala, si se me permite la palabra, como una teoría que nos ayuda a alcanzar nos podría ayudar a alcanzar una limitada felicidad. Y ahí pienso en un autor que no sé si conocéis, y me alegro mucho que el compañero antes haya hablado de felicidad, porque yo también quiero hablar de felicidad, del profesor Martin Seligman. No sé si lo conocéis, el psicólogo norteamericano que lleva estudiando la felicidad desde hace años. Él habla de emociones todo el tiempo, pero habla sobre todo de cómo llegar a poner en práctica las emociones positivas cada vez más. En realidad habla algo nada más y nada menos de cómo llegar a ser más felices. Él parte de esta base. Somos más o menos felices. La psicología hasta ahora se ha dedicado a estudiar cómo más solucionar los problemas que tienen que ver con el malestar o con la falta de salud, pero podríamos llegar a saber cómo ser más felices, cómo poder ser más felices. Y en ese sentido yo creo que si se ponen realmente en la palestra de lo público las emociones, no saquemos solamente al sujeto vulnerable, o no estaría solamente el sujeto vulnerable, sino también el sujeto fuerte, el que es capaz de tener emociones positivas o de trabajar para tener emociones positivas. El profesor Seligman trabaja sobre el concepto de eudaimonía que ha nombrado el profesor Almarza esta mañana, en el sentido de que la felicidad se llega a ser más feliz si uno está metido en la tarea de realizar una actividad que desarrolle una fortaleza o las fortalezas. En el sentido en el que podemos desarrollar las fortalezas, vamos a poder ser más o menos felices. Y yo me pregunto, ¿podríamos radicalizar esa teoría de las capacidades sabiendo cómo conseguir ser más felices? ¿Cómo desarrollar más esas fortalezas? Esa es la pregunta que yo me hago. Y esta mañana alguien hablaba acerca de dónde se asienta el tema de las bienaventuranzas, ¿no? ¿Dónde se asienta el tema de estos ciertos principios? Y yo lo que pienso también en esta línea de radicalizar es que ojalá no se asentase sobre unos principios que quedasen cerrados, sino que ojalá fuese aperturista. Martha Nussbaum abre una teoría universal a ámbitos para los que antes no estaba preparados. Mi propuesta es, ojalá se siga abriendo, ojalá esta teoría de las capacidades, de lo que la sociedad necesita para ser mejor y para vivir mejor juntos, sea algo que vaya sumando con el tiempo, no necesariamente sujeto o sustentado sobre unos principios que son inamovibles. Esta era una de las reflexiones que yo hacía, y en este sentido, dando la importancia que el profesor Almarza daba al tema de la educación, que creo que es fundamental, y porque también ha salido cuando hablaba José Luis Puerto, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros jóvenes? Y da la impresión, yo al menos escuchando, como de que nos da mucha pena la juventud, ¿no? ¡Ay, qué juventud más mala! O qué juventud tan falta de sentido. Y él habla de educar en el optimismo. Podríamos empezar a educar en el optimismo. ¿Cómo hacernos individuos más felices? ¿Cómo enseñar a nuestros niños
a cómo enseñar a nuestros niños a tener emociones positivas cuando las cosas no les suceden bien, cuando se están criando, cómo enseñarles a tener una lectura positiva y cómo esa lectura positiva les puede ayudar a enfrentar cuestiones negativas en su vida. Cómo educar a individuos optimistas. Sería una propuesta que hace el doctor Seligman. Pertenece a la escuela positiva, no lo he dicho antes, pero está en la escuela positiva, ¿no? Cómo poder ser más felices, cómo ser más optimistas. Esto sería un poco lo que, las cuestiones que a mí me han sugerido todo el tema de lo que tiene que ver con la teoría social que nos ha presentado el profesor Almarza con Martha Nussbaum. Pero había otro tema que a mí me interesaba también y que me ha interpelado, y es dónde nosotros nos colocamos y desde dónde nos miramos cuando hablamos de estas bienaventuranzas. Y yo tenía la sensación esta mañana de que nos colocamos un poco desde el lado de la culpa, ¿no? Desde un cierto lado de qué mal lo hemos hecho, cómo nos merecemos esta crisis. Ahora tenemos que pagar. Qué mal está todo, ¿no? Ahora tenemos que hacer el sacrificio y en cierto modo tenemos que flagelarnos por lo mal que lo hemos hecho. Era un poco un cierto discurso que he escuchado esta mañana, ¿no? Y mirar en cierta manera a los bienaventurados, que serían esos otros que están pasándolo peor que nosotros, a pesar de lo malos que hemos sido, mirar a esos otros bienaventurados, a esos otros pobres en el espíritu, a esos otros que trabajan por la paz y la justicia, y que nuestra mirada hacia ellos en cierta manera nos va a redimir o nos va a hacer, no sé si ser más buenos o ser mejores. En ese sentido, la reflexión que quiero compartir con vosotros es que pienso que no hay culpa de la situación actual. No creo que llamándonos culpables vayamos a hacer de este mundo algo mejor. Y pienso que estamos en el mismo saco, y pienso que somos todos los bienaventurados. Y me parece que ahí habría una cierta transgresión. Creo que somos todos bienaventurados porque todos hemos participado de las desgracias o las consecuencias nefastas que pueda tener esta crisis, pero que todos también hemos sido responsables. Creo que metiéndonos a todos en el saco de los bienaventurados, los que nos merecemos ser felices, y los que seguramente lo hemos hecho mal en alguna ocasión, podemos salir de esta crisis o de este estado. Y pienso que tampoco hay que culparnos, porque creo que los hombres de hoy en día, los hombres y las mujeres de hoy en día, hemos conseguido cosas increíblemente buenas que, tan focalizados como estamos en la crisis económica, a veces pasan desapercibidos. No sé si sabéis que somos la sociedad menos violenta que hay desde el principio de la humanidad. No sé si sabéis que somos la sociedad más solidaria que existe desde el principio de la humanidad. No sé si sabéis, seguro que sí, que somos la sociedad que está más comunicada y que tiene más conciencia de saber cómo son los otros de lo que nunca ha habido. Sabemos más que nunca cómo son los otros. Entonces, sinceramente, la mirada de culpa, ¿no?, de pensar que soy responsable, no me lleva a pensar que nos puede llevar a que tengamos un mundo mejor. Pienso que es más una mirada en las fortalezas que tenemos y en todo lo que aportamos, lo que nos puede llevar a superar esta crisis o a entenderla desde otro punto de vista. Estas son las reflexiones que yo traía un poco para compartir con vosotros por lo que tiene que ver con la teoría social y con un cierto punto de vista acerca de dónde estoy o dónde estamos frente a esos aparentemente otros bienaventurados. Pero había otro tema que esta mañana me movilizaba, y no solamente esta mañana, cuando compartía el artículo del profesor Almarza o hablando con compañeros aquí, y era el tema de la acción, ¿no? La reflexión era, hombre, aquí mucho escuchar, pero tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Y yo quiero compartir con vosotros un poco de mi experiencia en el día a día, también en la línea del feminismo de Martha Nussbaum y de las narrativas personales. Yo me dedico a escuchar a personas con problemas todos los días. Me dedico a escuchar a 6, 7, 8 familias en el trabajo que yo hago.
y me parece que estoy en la acción, es decir, no puedo estar más en la acción. Y me pregunto a mí misma, y me preguntaba pensando en esto, y ahora estoy en el tema de la compasión, en si realizando la acción, en si en la acción somos o no somos compasivos. Si es la acción, determinadas acciones, lo que nos pueden llevar a ser más compasivos, a estar más en el sufrimiento del otro y a poder hacer algo. Yo lo pensaba y lo sigo pensando y no tengo una respuesta clara. Lo digo porque en un principio sí que me parecía como lo más normal. Frente al sufrimiento del otro lo que hay que hacer es hacer. Y entonces iba mi experiencia y digo, lo que yo hago está en la acción. Yo hablo, porque bueno, desde mi profesión es algo más mental, yo hablo y trato de aportar soluciones o trato de intentar que sean las personas las que lleguen a sus soluciones. Me muevo en los campos de la psicología y del derecho. Y me dedico a hacer esto. Es decir, usted me cuenta y yo doy. Y me preguntaba y me pregunto, ¿esto es compasión? ¿Este hacer es compasivo? Y una de las respuestas que me daba es que no necesariamente. Porque también, como escuchaba esta mañana, muchos de los que nos dedicamos a esto podemos caer, y yo noto que caigo de vez en cuando en un cierto narcisismo patológico, ¿no? Estoy del otro lado. Estoy del lado del que da respuestas. Ayudo, pero estoy del lado del que da respuestas. De una cierta superioridad. De quien no sé hasta qué punto se pringa, o no sé hasta qué otro punto podría hacerlo de otra manera. Me cuestiono si eso es compasión, me cuestiono qué compasión o qué actividades son compasivas y cuáles no lo son tanto. No tengo una respuesta clara, comparto con vosotros dudas. Y luego me preguntaba también acerca de la acción por los movimientos que hay, que todos conocemos, ¿no? Pues 15M, 25S, todas las movilizaciones que hay más a nivel social y que sin duda están en la acción, ¿no? Están en la acción porque se mueven, montan manifestaciones, acorralan el Congreso, acampan en la Puerta del Sol, hacen asambleas, están en la acción pura y dura. Y tengo que reconocer que aunque yo tengo un movimiento de simpatía hacia ellos, tengo otro movimiento de un cierto cuestionamiento. El cuestionamiento me lleva desde lo más banal, que es que se llamen algunos indignados, y a mí no me gusta que la gente reclame desde el enfado, no, hay algo ahí que no me va, pero quien me ayuda a tener una reflexión un poco más profunda es la profesora Judith Butler, que no sé si conocéis, que es profesora en la Universidad de Berkeley también de Estudios de la Mujer, y de ella quiero leeros una frase un poco que a mí sí que me ayuda pues a tratar de ver, ¿no? Cómo podemos también cómo podemos estar en la acción de otro modo. Ella dice que los movimientos sociales deben unir energías creativas y afirmativas de las personas y no solamente reiterar los daños y por lo tanto producir una identidad como sujetos del daño y como víctimas. Y no sé hasta qué punto estos ciertos movimientos están creando una identidad en el victimismo, en el sujeto del daño. Me lo cuestiono, lo lanzo como pregunta. Estos son mis cuestionamientos en la acción. Y por último, toda esta reflexión me llevaba a mí misma y a ver un poco qué era la compasión para mí. Si encuentro cuestionamientos de qué es la compasión en la acción, realmente cómo vivo la compasión. Y tengo que confesaros que me ayudó mucho a interiorizar y un poco a ver a la compasión como un desafío, un artículo del profesor Ferran Gallego glosando a los personajes de los cuentos de Anton Chejov, que seguro que todos vosotros conocéis. Y con eso quiero terminar. El profesor Ferran Gallego decía que sentir compasión por otro supone poner término a una forma de existencia falsificada. Y que en este sentido sentir compasión es quizá el inicio de una vida consciente, de una vida determinada por la lealtad, por la verdad y también por las limitaciones,
la verdad a la que me enfrento dolorosa y lúcidamente. Él dice que por lo tanto la compasión está anexa a la percepción del significado de la vida, de la soledad que se halla al final de nuestros corazones, del viaje al fondo de la noche en que consiste la lucidez de la que escapamos a través de amortiguadores en que reposan las apariencias y que nos preservan de la autenticidad, de la pasión, del riesgo de la entrega, del peligro de una sincera abnegación. Y es ahí donde yo creo que está el desafío de sentir compasión, por los demás, pero también por mí mismo. Así que termino agradeciéndoos la paciencia de escucharme en esta hora de siesta y simplemente invitándoos quizá a dar algunas respuestas o a seguir cuestionándonos como hará Inés de aquí a todo lo largo de su vida y como va a seguir haciendo su madre también. Así que muchas gracias a todos.